Vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer primero es comenzar con la parte de la base de datos. Para ello contamos con nuestra base de datos local Oracle XC. Por lo tanto yo ahora voy a acceder vía Oracle Maestro. Por lo tanto voy a abrir este programita Oracle Maestro, que es el cual me va a apoyar a mí a conectarme a mi base de datos. Ahí rápidamente lo abro. ¿Sale? Ahí yo tengo varias conexiones. Ustedes se van a encontrar con un entorno más o menos similar al siguiente, donde no tienen ninguna base de datos registrada. Voy a registrar rápidamente una aquí en crear perfil de base de datos. Le voy a poner un grupo, en este caso va a ser localhost, que es la máquina local. Le voy a poner un usuario, por default es system. El usuario system, la contraseña vamos a poner la que ustedes teclearon al momento de instalar. En mi caso es sistemas. Siguiente, le vamos a poner a la base de datos a la que nos vamos a conectar. La base de datos local se llama XC, por lo tanto selecciono XC y ahí le voy a poner un alias. ¿Cómo quiero que se llame esta conexión? Se va a llamar conexión a XC con system, ¿sale? Y le pongo listo. En ese momento yo le doy doble clic y ahí me conecta a la base de datos local. Ahí está arrancando y yo aquí ya puedo visualizar los esquemas. Tengo 3 esquemas. Cualquier cosa que vayamos a hacer está prácticamente dentro de un esquema. Digamos que un esquema es como el tapete donde un usuario hace algo. Y aquí yo tengo el usuario escáner, el usuario escáner 2 y el usuario HR. Ustedes nada más van a tener por default el HR, que es el de recursos humanos, Human Resources. Ese es un esquema de ejemplo que viene con datos ficticios. Si se fijan, aquí tiene tablas. Tiene la tabla países, la tabla de departamentos, empleados, trabajos, localizaciones, regiones. Tiene una vista que se llama vista de empleados detalle. Tiene 2 procedimientos almacenados, uno que se llama agregar trabajo a historia y otro que se llama seguro DML, ¿sale? ¿Qué más tiene? Un secuenciador. Vamos a ir viendo paso a paso de qué se trata cada una de estas cosas. Hay algunos otros objetos que no tiene, ¿sale? Pero los podemos crear. Ahí minimizo. ¿Qué más tenemos además de esquemas? Bueno, tenemos directorios. Por default estos 2 directorios los utiliza para propósitos internos la base de datos de Oracle, pero nosotros podemos registrar un directorio en el cual nosotros podemos cargar imágenes a la base de datos o para otros propósitos. ¿Qué más? Tenemos roles. Un rol es un conjunto de permisos. Prácticamente cualquier acción que vamos a hacer sobre la base de datos tenemos que tener el permiso de hacerlo. Si vamos a agregar una tabla, tenemos que tener el permiso de agregar tabla. Si vamos a agregar una vista, tenemos que tener el permiso de agregar vista. Incluso para visualizar datos debemos tener el permiso para visualizarlos. Si no, nos dice que no tenemos el permiso. Ahorita lo vamos a ver a qué me refiero. Entonces, por ejemplo, el connect, le doy doble clic. Este rol, pues aquí me fijo todos los roles que tiene permitidos. Veo su SQL y me dice que básicamente lo tienen garantizados todos sus usuarios. ¿Qué más? Vamos a ver. Los sinónimos públicos, los public database links. Un database link es un enlace a otra base de datos con el cual nosotros podemos seleccionar tablas, hacer linear join entre tablas, que es agarrar datos de una tabla y de otra, incluso que se encuentren en diferentes servidores. Esto nos permite una transparencia para nosotros como programadores. Podemos estar conectados a una base de datos en Monterrey, otra en Guadalajara y otra en México y estar sacando datos en la misma consulta desde las 3 localizaciones. Vamos a ver también adelante cómo se hace eso. Aquí tenemos los usuarios de la base de datos. Yo tengo 3. El usuario escáner, el usuario escáner 2 y el usuario HR. Si yo les doy doble clic, aquí yo puedo ver el SQL de ese usuario. Si se fijan, crear usuario, identificado por su contraseña, el table space donde se va a almacenar, account unlock, indicando que la cuenta va a estar desbloqueada, y ahí tiene todos sus permisos. Tiene grant create table, crear vista, crear tabla, seleccionar tabla, ¿sale? Eso es para el usuario escáner. Y así por cada usuario, cada uno de ellos, aquí le podemos dar permisos. Por ejemplo, ahí yo al escáner 2 le puedo dar crear any trigger. Ahí lo palomeo y en ese momento yo le digo que ya puede crear triggers. Si yo le doy crear cluster, ahí ya él puede crear clusters. Si le doy create database link, ahí él ya puede crear database links, ¿sale? Ahí yo es donde lo voy permitiendo. Para que se apliquen, pues nada más aquí en apply changes, aplicar cambios y se ejecutan, ¿sale?
Ok, ¿qué más tenemos? Tenemos perfiles de usuario, ahí está el default. Digamos que el perfil es como una configuración general que aplica a un usuario. Ahí voy a visualizar ese y ya veo aquí en la parte de abajo algunas restricciones. Le puedo poner que su password caduque, que se bloquee la cuenta cuando intenten conectarse después de N intentos y no funcione. Le podemos configurar el número de sesiones que tiene permitido ese usuario. Puede ser 5, pueden ser 100, pueden ser las que nosotros queramos. ¿Por qué? Porque se pueden estar conectando desde 100 localidades, desde 200 localidades con el mismo usuario de la base de datos. ¿Sale? Como en mi caso las farmacias, que se conectan 100 localidades con el mismo usuario para el punto de venta o para el de inventarios, así. Ok. Los table spaces no son otra cosa más que almacenes de datos donde al final de cuentas residen nuestras tablas, todo lo que vayamos haciendo está ahí. Y las sesiones, esto está bien interesante porque aquí yo puedo ver quiénes están conectados actualmente a este servidor de base de datos. Y aquí ya me dice, está conectado actualmente el usuario System desde la máquina que se llama BUOSW. ¿Sale? Entonces, aquí le estoy dando un repaso general de lo que estamos visualizando en Oracle Maestro para orientarnos y que no los tome tan de sorpresa este programa. Ok, entonces regreso a los esquemas. Aquí es donde vamos a hacer todo. ¿Sale? Entonces yo voy a crear aquí un usuario. Se va a llamar... ¿cómo quieren que le llamemos? Se va a llamar buscador. Buscador, ¿sale? Entonces ahí le doy siguiente. Siguiente. Perdón, aquí dice identificado por password y tengo que establecerle aquí el password. Ahí le voy a poner el mismo password, buscador. Contraseña, buscador. Ahí ya me cambio y le doy en siguiente. Ya me dice qué permisos quieres que tenga por default cuando se cree este usuario. Y yo ahí puedo seleccionar. Yo quiero más bien roles. Quiero que le dé el rol de conectarse. Si no tiene el rol de conectarse, ni siquiera le va a permitir conectarse a la base de datos. Es más, no se lo voy a dar para ver cómo funciona esto. Le doy en siguiente, le doy en siguiente y ya, básicamente ahí va a crear el usuario buscador con su contraseña y lo va a desbloquear, ejecutar. En ese momento ya lo crea y automáticamente si yo refresco esquemas, ahí ya le creó su esquema, le creó su tapetito en el cual el buscador ya puede empezar a trabajar y a crear sus tablas, sus vistas, sus procedimientos, todo, ¿no? ¿Sale? Entonces yo me voy a desconectar de esta sesión que tengo con System, me desconecto y yo voy a crear una nueva sesión, un nuevo perfil de conexión que va a ser con el usuario buscador y la contraseña va a ser buscador. En ese momento le pongo siguiente, le digo que le voy a conectar a la base de datos XC, se va a llamar conexión local con buscador, con el usuario buscador. Siguiente, le doy doble clic y me dice el usuario buscador falla al momento de crear sesión, logon denied, o sea no tiene ni siquiera permitido entrar. Es a lo que me refería. Para que pueda entrar me tengo que venir con System y sobre buscador aquí le voy a permitir el rol que se llama connect, ahí le palomeo y con eso ya le estoy permitiendo yo que el usuario buscador se conecte. Ahí me desconecto de System, me conecto con buscador y ya me permitió conectar, pero como no tiene los otros permisos no puede hacer nada. Si yo quiero crear aquí de rápido una tabla, ahí le doy siguiente, siguiente, le agrego rápido un campo, siguiente, ahorita lo vamos a esto pero con más calma, siguiente. En el momento en que yo intento crear esa tabla me dice privilegios insuficientes. Todo lo que hacemos en la base de datos Oracle tienes que tener el permiso o el usuario tiene que tener el permiso. Si no lo tenemos aquí, ya sea respaldo esta instrucción o le cancelo y al rato la vuelvo a intentar crear. Ahí la voy a poner en mi blog de notas, cancelo, me conecto con System, le doy doble clic en buscador, me vengo aquí a Grants y veo, vamos a ver, perdón, en Properties, en Granted Roles y le voy a permitir también el rol que se llama Resource. El Grand Resource lo que hace es permitirle que cree tablas, que seleccione cosas muy básicas. El Resource agloba varios permisos que son muy básicos para operar la base de datos. Entonces ya ahí le aplico los cambios, le doy en ejecutar. Automáticamente, si se fija en el Oracle Maestro, me va generando el código que se requiere. Yo podría estar desde una terminal ejecutando este código y de la misma manera afecta a la base de datos. O yo podría bien abrir una consolita